Buenos días y bienvenidos a todos. Estamos estudiando la carta de Pablo a los Filipenses y en esta mañana nos vamos a centrar en nuestro estudio en el capítulo 3. Así que antes de meternos de lleno en el capítulo, me gustaría plantearos una pregunta. ¿Cuál es el objeto actual más valioso del planeta? Hablo de objetos que pueden tener un valor contrastado. Un edificio histórico evidentemente no cabría en esta ecuación porque nadie podría ponerle precio a la Alhambra o a la Girarda o a las pirámides. Pero a los que el mercado puede poner precio, ¿cuál sería el objeto más caro? Por ejemplo, el cuadro más caro que se ha vendido hasta la fecha es un cuadro de Leonardo da Vinci que le costó a su dueño 450 millones de dólares. El diamante más grande que se conoce es un diamante que pesa 170 quilates y se estima su valor más allá de los 500 millones de dólares. Pero, en definitiva, eso es como calderilla para aquello que realmente es lo más valioso que en estos momentos se conoce en el planeta Tierra. Y ese objeto ni siquiera está en el planeta, sino que está dando vuelta alrededor de nuestro planeta. Es la Estación Espacial Internacional. El costo de este laboratorio espacial y sigue aumentando de 150.000 millones de dólares. Bueno, pues teniendo esta ingente cantidad de dinero en mente, lo que os puedo decir es que todo eso es simplemente calderilla comparado con el valor infinito que tiene para la vida del ser humano el conocer a Cristo. Y este es el tema que vamos a tocar en Filipenses capítulo 3, el incomparable valor de conocer a Cristo. Vamos a leer el capítulo y vamos a intentar meternos de fondo en el estudio. Dice la palabra del Señor así: Por lo demás, hermanos míos, regocíjense en el Señor. A mí no me es molesto escribirles otra vez lo mismo, y para ustedes el motivo es motivo de seguridad. Cuídense de esos perros, cuídense de los malos obreros, cuídense de la falsa circuncisión, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne, aunque yo mismo podría confiar también en la carne. Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más, circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley hallado irreprensible. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de los muertos. Versículo 12. No es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa haga, eh, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos tengamos esta misma actitud
Y si en algo tienen una actitud distinta, eso también se lo revelará Dios. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Versículo 17. Hermanos, sean imitadores míos y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros, porque muchos andan como les he dicho muchas veces, y ahora se lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito, y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. Hasta aquí la palabra del Señor. Hermanos, el incomparable valor, dice la Biblia de las Américas, la excelencia del conocimiento de Cristo, Jesús mi Señor, en la versión Reina Valera. Eso era para Pablo el único motivo de su vida. Y hoy vamos a estudiar las razones que movieron al Espíritu Santo a poner estas palabras en la pluma de Pablo. Vamos a profundizar en las razones que llevaron a Pablo a certificar que no hay valor mayor en el mundo para un hombre que el de conocer a Cristo Jesús. Y he dividido el estudio en 3 secciones que nos ayuden a penetrar en el texto. El primer encabezado sería la oposición al conocimiento de Cristo. El segundo, las muestras del conocimiento de Cristo en la vida del creyente. Y por último, los efectos o la repercusión del conocimiento de Cristo en la vida del creyente. Veamos el primer encabezado. Hay una oposición firme y vehemente al conocimiento de Cristo. Aunque conocer a Cristo es de infinito valor y ese conocimiento debería llevar a los seres humanos a la auténtica felicidad, a un regocijo rebosante, el ser humano desestima y rechaza el regalo de infinito valor que Dios le ofrece. Pablo dice en el versículo 1, a regocijarse, Pablo dice en el versículo 1 a los filipenses que se regocijen en el Señor. No es posible tener gozo en Cristo si no se tiene a Cristo en el corazón. Pablo no le es molesto repetirles a los filipenses estas cosas. ¿Y de qué está hablando el apóstol? La exhortación a regocijarse en el Señor va ligada a la advertencia de estar en alerta contra los que procuran apartarnos del conocimiento de Cristo. Y veamos en primer lugar quiénes son estos que en tiempos de Pablo desviaban a los creyentes del conocimiento de Cristo. Pablo usa una palabra muy despectiva, un insulto en su época, y llama a los falsos obreros perros. Los judíos se referían a los gentiles, a los que no eran judíos, de forma despectiva como perros. Fijaros, Pablo usa precisamente este mismo apelativo despectivo para referirse a los judaizantes. Él los llama los de la falsa circuncisión. Para Pablo son impostores, son falsos judíos, aquellos que profesando ser judíos y seguidores de Cristo al mismo tiempo, obligaban a los no judíos a que se circuncidaran para ser contados como salvos. Estos para Pablo son falsos judíos, falsos de la circuncisión. Y una aclaración aquí, por si alguien tiene duda, la circuncisión es el acto ritual que pasa por cortar el prepucio del pene de los varones. Este ritual fue establecido por Dios en el Génesis 17:9. Dios lo demanda como un memorial del pacto que Dios hizo con Abraham para las generaciones siguientes, para que pudieran recordar ese pacto. Estos falsos obreros proclamaban que uno no podía ser salvo si no pasaba por el ritual judío de la circuncisión. Ahora,
¿Es esto verdad? ¿Deben los varones circuncidarse para ser salvos? Evidentemente que no. El Nuevo Testamento es muy claro al respecto. El mismo Pablo nos dice en Romanos capítulo 2 y versículo 28, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Pero ¿qué dice el Antiguo Testamento? Los judaizantes en tiempos de Pablo se agarraban evidentemente al Antiguo Testamento, que era lo único que teníamos por escrito en aquella época. Entonces, ¿qué dice el Antiguo Testamento en relación a esto de la circuncisión? Podemos leer en Jeremías 4, versículo 4, circuncidaos para el Señor y quitad los prepucios de vuestros corazones, hombres de Judá y habitantes de Jerusalén, no sea que mi furor salga como fuego y arda y no haya quien lo apague, a causa de la maldad de vuestras obras. Jeremías advierte al pueblo que la circuncisión en la carne no sirve de nada si no hay un corazón rendido y dispuesto a obedecer al Señor. Y esta es la misma idea de Pablo en Romanos. Luego tenemos que tener en cuenta un detalle importante. A Abraham se le dan las promesas del pacto en Génesis capítulo 12. Sin embargo, la confirmación de ese pacto por medio del rito de la circuncisión no llega hasta el Génesis capítulo 17. Han pasado bastantes años. Pero debemos tener claro un detalle. Abraham recibe las promesas cuando aún no estaba circuncidado. Cuando Abraham es llamado a circuncidarse junto a los varones de su casa y posteriormente su descendencia, esas promesas ya las había recibido. La circuncisión es un ritual para conmemorar el pacto. No es la razón ni la base del pacto. Abraham es objeto de las promesas de Dios sin que éste aporte nada para merecerlos. Son promesas de la gracia de Dios. Y notad un texto del Antiguo Testamento que desmonta toda la mentira de los judaizantes y cualquier otro ritualista o cualquier otro ritual. En Génesis capítulo 15, versículo 6, dice claramente, y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Abraham creyó, confió ciegamente en las palabras de Dios y su fe, Dios se la reconoce para justificación, o otra palabra, para salvación. Esto no es otra cosa que el mensaje de justificación por gracia. Este es el mensaje de salvación, es el evangelio de la gracia revelado ya en el Antiguo Testamento. Abraham creyó y Dios se lo tuvo en cuenta para justificarlo, para salvarlo. ¿Por qué creyó Abraham? Y esta pregunta es de suma importancia. Abraham no era un hombre perfecto. Abraham no era más que un pecador como cualquiera de nosotros. Abraham no tiene mérito en sí mismo. La palabra de Dios nos enseña que fue Dios quien lo llamó, Dios lo eligió, Dios le abrió el camino de la fe y Abraham comenzó a andar ese peregrinaje de fe. En ese camino Abraham tuvo altos y bajos, aciertos y fracasos, pero el que los llamó es fiel y verdadero, y sabemos que Dios, y cuando inicia una obra en nosotros, la termina perfeccionando hasta el día final. Es lo que dice Pablo en Filipenses 1:6. Entonces, tendríamos que preguntarnos, ¿dónde reside el peligro de los que enseñan un evangelio diferente? En el fondo, ¿qué es lo que proclamaban estos falsos maestros, estos falsos judíos? Ellos sí predicaban que Cristo es el Señor. Ellos sí predicaban diciendo, sí, Cristo es el Hijo de Dios. Y ellos también eran de los que predicaban, la fe en Cristo salva, es por fe que uno es salvo. Pero, además, hay que estar circuncidado. Y esto es, hermanos, es cuando hay un pero en el mensaje de la salvación, entonces algo se está torciendo, algo está mal. Porque si hay un pero, eso significa que Cristo no es suficiente, hace falta algo más.
Los que proclaman de forma oculta que Cristo no es suficiente, realmente no buscan la verdad del Evangelio, buscan otra cosa, buscan lo suyo propio. Y el apóstol Pablo lo retrata cuando dice en el versículo 18-19 esto acerca de estos obreros, estos falsos obreros. Como les he dicho a menudo y ahora lo repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la destrucción, adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal, en la Nueva Versión Internacional. La oposición al conocimiento de Dios se disfraza de muchas formas. En tiempos de Pablo nos encontramos los judaizantes que buscaban imponer los rituales judíos en la iglesia del Señor. Estos judaizantes siguen existiendo hoy en día también. Le llaman cristianos mesiánicos. Pero la oposición al conocimiento de Dios no surge solo de grupos ajenos al movimiento evangélico. Miremos lo que pasa dentro del espectro evangélico. Hay quien predica, si no hablas en lengua, no eres salvo. Esto es un mensaje que se repite una y otra vez dentro del movimiento carismático. Sí, Cristo salva, sí, la fe es la que nos hace libre, sí, la fe es la que nos da la salvación, pero si no hablas en lengua, no eres salvo. Entonces, aquí tenemos la misma historia. Algo más aparte de Cristo. No es suficiente, Cristo no es suficiente. Otros enseñan equivocadamente, si no te bautizas no eres salvo. Mira, hay quienes predican esta idea, pero esto no se encuentra en la palabra. Te bautizas porque estás seguro de que eres salvo y deseas obedecer a Cristo, testificando, bajando a las aguas del bautismo. El bautismo no te hace salvo, el bautismo no te salva, no te santifica, no te acerca a Cristo. El bautismo es un testimonio externo de algo que Dios ha hecho en tu interior, en tu corazón, y quieres testificar de ello de forma pública. Ahora observemos los versículos 4 al 7. Si alguno dice, no poniendo la confianza en la carne, aunque yo mismo podría confiar también en la carne, si alguno otro cree tener motivos para confiar en la carne, yo mucho más, circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible, pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Si había una persona que pudiera jactarse de religiosidad, ese era Pablo, de religiosidad judía. Él era, dice, irreprensible, lo cual es evidentemente a escala de lo que los judíos consideraban una persona irreprensible. Hermanos, aquí tenemos descrito el ejemplo de la oposición al conocimiento de Dios por medio de la religiosidad. Pablo fue un fanático religioso. Las personas así se oponen vehementemente a la verdad. El fanatismo religioso existe en toda la cultura, en todas partes del mundo. No importa la religión que sea, todos los que se agarran celosamente a su tradición religiosa, realmente lo que están agarrándose es a la idolatría que Dios detesta sobremanera. Pablo sabía muy bien de lo que hablaba. Él había sido un religioso fanático al punto de perseguir a todos aquellos que profesaban el nombre de Cristo Jesús. Todos los que él consideraban enemigos del judaísmo. Él los perseguía, los echaba a la cárcel hasta matar a algunos. Él había sido un cruel perseguido de todos los que proclamaban a Cristo como Señor. Y sacar a Pablo de su fanatismo religioso requirió la intervención milagrosa de parte de Cristo. Cristo se presentó delante de él en cuerpo glorificado cuando éste iba camino a Damasco para seguir encarcelando a los cristianos que habían huido de Jerusalén. Y hermanos, solo podemos orar por las personas que están perdidas en el fervor religioso y en la idolatría más absoluta.
Nada más que podemos orar y pedirle al Señor que tenga misericordia de sus almas y que puedan algún día recibir la luz de la gracia para ver quién es realmente la fuente de valor incomparable. Esa fuente solamente es la persona de Cristo Jesús. Esto nos lleva a la segunda consideración en esta mañana, las marcas del conocimiento de Cristo en el creyente. Las marcas del conocimiento de Cristo en el creyente. Mira, versículo 3 nos pone algunas de esas marcas. Porque nosotros somos la verdadera circuncisión, o nosotros somos la circuncisión verdadera. Esto no debemos de entenderlo como una expresión de orgullo o jactancia de parte de Pablo. Pablo explica a continuación las marcas que un verdadero creyente produce en su vida, o las marcas que un creyente expone cuando ha estado eh, 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 bajo la fuente del conocimiento de Cristo Jesús. Primero, nos convertimos en verdaderos adoradores. Versículo 3 dice, adoramos en el Espíritu de Dios, o en la Reina Valera dice, los que en espíritu servimos a Dios. Adorar y servir es sinónimo en este caso. Uno que ha estado expuesto a la fuente de la salvación se convierte en un verdadero adorado, un siervo para la gloria de Cristo. Y recordemos las palabras de Jesús. El mismo Señor Jesús le dijo a la mujer samaritana, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Juan 4:23. Los verdaderos adoradores, aquellos que el Padre busca, estos adoran en espíritu y en verdad. La adoración brota del corazón del creyente que ha sido regenerado por la gracia de Dios. Ese corazón es regenerado, es vivificado por la operación del Espíritu Santo por medio de la palabra de vida. Pedro lo explica de forma magistral. Él dice en el capítulo 1 de su primera carta, versículo 23, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. En segundo lugar, el reconocimiento de la gloria de Dios. El versículo 3 nos expone, nos gloriamos en Cristo Jesús. Haber estado expuesto a Cristo, a la fuente que es Cristo, lleva al verdadero creyente a reconocer que solo Cristo merece toda la gloria. Para el creyente, Cristo lo llena todo en todo. Cristo es totalmente suficiente. Pablo puede decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:6. Para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. En tercer lugar, confiamos solo en Cristo. El creyente solamente confía en Cristo. Versículo 3 dice, no poniendo la confianza en la carne. Mirad, aquí Pablo nos expone una de esas condiciones que son imprescindibles para ser salvos. El reconocimiento de nuestra total incapacidad para poder presentarnos delante de Dios y pensar que algo en nosotros pueda recibir el agrado y la justificación de parte de Dios es imposible, es absolutamente necesario que seamos totalmente conscientes de nuestra incapacidad. Lo único que aporta el ser humano a su salvación es el pecado. La convicción de que es pecador y está perdido sin Cristo por toda la eternidad, esto es una condición fundamental para la salvación. Y esto es lo que Cristo predicó en el Sermón del Monte. Él dice en Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Mientras que Dios, por su gracia, no te convenza de que estás muerto en tus delitos y pecados, mientras que no llegue a tu corazón la firme convicción de que eres un pecador,
alejado de la gloria de Dios por tu rebeldía y merecedor de eterno castigo en el infierno, el camino a la salvación está cerrado para ti. El que se ve pobre en espíritu, es decir, el que se reconoce en bancarrota espiritual delante de Dios, solo ese formará parte del reino eterno de Dios. Aquellos que confían en que son buenas personas, los que creen que han vivido una vida entregada a los demás, los que piensan que nunca han cometido un pecado que pueda ofender a Dios, simplemente no entienden, no perciben el alcance de la santidad de Dios. La santidad de Dios es de tal magnitud que aún soñando, aún dormido, pecamos contra Dios. Es nuestra naturaleza caída. Y notar la reacción de Juan, el discípulo amado de Cristo, cuando ve al Señor en su destierro en la isla de Patmos. Juan recibe, escucha la voz del Señor y que le habla y que se presenta delante de él, y cuando Juan se da la vuelta y ve al Señor en toda su gloria, en toda su santidad, en toda su majestuosidad, la palabra de Dios nos dice, Apocalipsis 1:17, cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Y hablamos del apóstol Juan, un hombre lleno del Espíritu Santo, experimentado en tormento, un hombre maduro, un hombre victorioso en su lucha contra el pecado, un ejemplo de santidad para los hermanos. Pero al ver a quien es santo sin igual, su espíritu, su fuerza se desvanecen y su vida casi se apaga. Si tú te crees con la confianza en tu vida, en tu pasado, en tu penuria, en tu sufrimiento, en tus buenas obras, en tu desgastarte por los demás, tu buenismo, tu consideración con los demás, la palabra de Dios te revela en esta mañana que estás poniendo tu confianza en tus propios méritos, y eso solo te lleva al infierno. Nadie que confíe en sus propios méritos es apto para el reino de los cielos. Pablo podía sacar pecho de su condición de judío perfecto. Él era un fariseo, él era un religioso irreprochable, un fanático, pero él descubre que todo eso solamente lo encamina al infierno. Y observad a qué conclusión llega el apóstol Pablo. Versículo 7. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Todo en lo que él había depositado su confianza, lo que él había estimado como valioso, de repente Dios le abre los ojos y él estima que eso no tiene nada de comparación con el amor de Cristo. Todo es pérdida al lado del amor de Cristo. Y Pablo ha entendido y ha experimentado por la gracia de Dios el incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Versículo 8. Ahora, meditemos, ¿por qué es de incomparable valor conocer a Cristo? Observemos por un momento la palabra conocer que usa Pablo en esta ocasión. Se trata de un conocimiento experimental, un conocimiento personal que conlleva la seguridad de saber quién es esa persona y cómo esa persona afecta a mi propia vida. En palabras de Jesús, mirad Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Aquí está la misma palabra, que te conozcan a ti. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y el apóstol Juan, estas palabras de Jesús sin duda le retumbarían en la mente cuando él escribió su primera carta. Y en el capítulo 5, versículo 20, él dice, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos otra vez la misma palabra, al que es verdadero, y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este, Jesucristo, es el verdadero Dios y la vida eterna. La misma idea, las mismas palabras de Jesús en el capítulo 17 del Evangelio. Conocer a Cristo
Jesús es conocer al Dios vivo, el verdadero dueño de tu vida, el creador de cielos y tierra. Y no solamente es conocerlo a Él, es también saber que Él nos conoce y nos ha escogido para estar con Él por toda la eternidad. Qué dicha más grande, ¿verdad? Esto es lo que nos explica Pablo en el versículo 9. Dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. Ser hallado en Él. Aquí nos encontramos con lo opuesto a tener la confianza puesto en uno mismo. La confianza del creyente está solamente puesta en que Cristo nos ha hallado. El día que me tenga que presentar ante el juicio divino, mis méritos personales no servirán de nada. Cuando el juez presente las pruebas de mi pecado, aun aquellos que tengo bien ocultos saldrán a la luz, aun aquellos que no conozco se me serán revelados. ¿Cómo podré resistir el veredicto de un juez justo, perfecto y santo? Este es el Dios que se nos revela en la Escritura. Lo único que me puede librar de la ira santa y justa de Dios es el hecho de que otro haya sufrido y haya ya pagado mi castigo. Y este es el caso de Cristo, este es el caso de todos los pecadores. Cristo ya ha pagado, Él ya ha sufrido el castigo que me corresponde. Mi esperanza ante el juez eterno es haber dicho en vida, como dijo el ladrón que estuvo colgado al lado de Jesús en la cruz: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y observad cómo Pablo explica el funcionamiento de la justicia divina. En el versículo 9 dice, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, es decir, de mi religiosidad, sino la justicia que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la salvación. La justicia que procede de Dios es que el Padre entrega a su Hijo amado para morir en una cruz de vergüenza y así pagar el rescate del castigo que merece el pecador. El único ser verdaderamente hombre, verdaderamente Dios, de infinito valor, que era justo desde que fue engendrado en el vientre de una virgen y quien vivió una vida perfecta, sin mancha, sin pecado, ese ser perfecto cargó en su cuerpo la injusticia de todos los pecados de aquellos que han de creer en él. Su justicia perfecta ahora nos es contada a nuestro favor por medio de la fe, por medio de la confianza puesta en su persona. Nos damos cuenta, hermanos? Es lo mismo que vemos en la vida de Abraham. Su fe le fue contada por justicia. Si tú te reconoces pecador, si te reconoces justamente prisionero de la ira de Dios, sabiendo en tu corazón que lo que mereces es un castigo eterno en el infierno, y reconoces que Cristo, siendo justo, santo, perfecto, siendo el Hijo eterno de Dios, vino a este mundo para pagar con su vida el precio de tu rescate, y si tú ejerces una confianza absoluta en su persona y decides seguirlo en obediencia a su voluntad, entonces Dios te recibe como su Hijo y te concede la vida eterna. Hazlo ahora, no esperes a mañana. La vida se puede acabar en un abrir y cerrar de ojos. Y si no has recibido a Cristo en vida, ya no hay más oportunidades, no hay segundas oportunidades. Una vez muerto sin Cristo, estarás condenado por toda la eternidad. Aquel ladrón clavado en la cruz al lado de Jesús solo estuvo unas pocas horas en contacto con Jesús. Aquel hombre no vio ningún milagro de Jesús. Aquel hombre solo pudo ver la cara desfigurada por la tortura de aquel hombre, un cuerpo despellejado por el látigo romano. Aquel hombre no pudo ver a un hombre envuelto en gloria y poder, pero aquel hombre reconoció que él merecía la cruz y reconoció que aquel hombre torturado en la cruz del centro, ese hombre sí que no merecía aquello. Él reconoció que aquel que estaba en la cruz al lado de él era justo,
Y en ese instante, no sabemos cómo, ese hombre reconoce que ese que estás colgado en la cruz central un día volverá como rey en gloria. Y él puede decir, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Piensa en ti, cómo te ves delante de la cruz. Si eres de los que piensan que tú no eres merecedor de una muerte de cruz, entonces eres de los que nunca oirás las palabras de Jesús. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Estas son las palabras que le dijo aquel hombre que se reconoció pecador. Si tú no te reconoces pecador, si tú no vienes en arrepentimiento y reconoces a Cristo como el que pagó el castigo que tú mereces, entonces nunca oirás las palabras de Jesús. Hoy estarás conmigo en el paraíso. El reino de los cielos es para los pecadores que se reconocen digno de eterna condenación. A esos pecadores Cristo vino a salvar. A los que se consideran justos, a los que piensan que son buenas personas, que no merecen la ira de Dios, esos siguen bajo la ira de Dios y estarán por toda la eternidad en condena eterna, si no se arrepienten antes. Y este es el llamado del Evangelio, arrepentíos, arrepentíos. Otra vez decimos, venid a Cristo. Veamos ahora algunas de las repercusiones o efectos del conocimiento de Cristo. Versículo 10 dice, conocerle a Él y el poder de la resurrección. Conocer a Cristo nos lleva a conocer el poder de su resurrección. No puede haber mayor despliegue de poder en todo el universo que el que se desplegó en la resurrección de Cristo. Mira, hasta el día de hoy, la mayoría de la gente cree que la resurrección de Cristo de los muertos es imposible. Nadie ha vuelto de los muertos, dicen. Cosa que no es verdad si leemos los testimonios de la Biblia. Pero, ¿por qué se descarta la resurrección? ¿Por qué nadie quiere creer en la resurrección? Muy simple. Si Cristo resucitó, Él es quien dijo ser. Si Cristo resucitó, significa que Él es Dios. Y si Cristo resucitó, eso significa que Él volverá un día. Y en el día que vuelva, pedirá cuentas a cada alma, a cada ser, porque Él es el dueño y el creador de todas las cosas. En otras palabras, el miedo a las consecuencias de la resurrección hace que la gente la rechace, se burle de aquellos que creen en la resurrección y se oponen, por supuesto, vehementemente a considerar que igual podrían estar equivocados. Otro resultado del conocimiento de Cristo, y esto es uno de los resultados que no nos gusta mucho, pero que está ahí, forma parte de la enseñanza que Pablo nos deja. Versículo 10, la participación de sus padecimientos, llegando a ser como Él en su cruz. Esto no significa que debemos morir en una cruz como murió Cristo. La participación de sus padecimientos no significa que debemos salir una vez al año descalzos, flagelándonos para demostrar que somos cristianos. Esto no tiene nada que ver con eso. Jesús mismo nos aclara las palabras de Pablo, exponiéndolo de la siguiente manera. Lucas 9:23. Y Jesús decía, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Seguir a Cristo significa tomar su cruz cada día. Seguir a Cristo tiene un precio. En el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:23. ¿Estás dispuesto a pagar el precio de conocer a Cristo? Mira lo que Pablo nos revela del costo de seguir a Cristo. Él dice, y lo tengo todo por basura, o otra palabra se puede traducir, lo tengo todo por estiércol. ¿Esto qué significa? Versículo 8. Esto surge de una negación de mi propio ser. Cuando tengo por basura todo lo que es mío, lo que significa esto es que estoy negando mi propio yo, hacer morir el yo en mí. Tengo por basura mi persona, mis logros, mis riquezas,
mi sabiduría, mis relaciones, mi linaje, mi procedencia, mi nacionalidad, mi vida, y me entrego de lleno a conocer nada salvo a Cristo y este crucificado. Estas son las palabras de Pablo en 1 Corintios. Cristo se convierte en lo único que importa, porque Cristo es el único que tiene palabras de vida eterna. Segundo lugar, proseguir en la lucha por la santificación. En el versículo 12 al 15, vamos a leerlo de nuevo. No es que yo ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para el cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome de lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos tengamos esta misma actitud. Hermanos, los perfectos se puede traducir también los maduros, y eso suena algo más coherente, ¿verdad? Los maduros, los que somos maduros espiritualmente, no consideramos que ya hayamos llegado a la perfección, a la madurez espiritual perfecta. Esto no acontecerá hasta que no seamos glorificados. Pero en ese proceso de santificación continua o progresiva, la madurez espiritual se revela por una actitud perseverante, una actitud que sigue en los caminos del Señor, que toma cada día su cruz y le sigue. Y es esa la forma en la que podemos llegar a terminar la obra. Nos tenemos que mantener firmes hasta el fin. Evidentemente con sus altos y bajos. Caemos, pero nos tenemos que levantar de nuevo y seguir adelante. No sabemos qué circunstancias de la vida nos toca pasar. No sabemos qué aflicciones, qué tribulaciones debemos experimentar hasta llegar a la ansiada resurrección, pero la meta la tenemos clara. Sabemos a dónde vamos y lo que es más importante, sabemos con quién vamos. Sabemos que nada ni nadie nos puede robar el premio de nuestra eterna relación con Cristo Jesús. Por eso Pablo puede decir, versículo 17, sed imitadores de mí y considerad aquellos que son ejemplos, que tienen ese ejemplo que no han visto en nosotros. Observad a los que andan según el ejemplo que hay en nosotros. Esto no es prepotencia de Pablo. Pablo ha demostrado con su vida lo mucho que ha sido capaz de padecer por amor a Cristo. Él está en prisión, su vida está en las manos del Señor. Sea lo que el Señor tenga preparado para él, Pablo es fiel a su llamado. Pablo descansa en la soberanía de Dios para su vida. Y en esto debemos imitar a Pablo y a todos los que viven según el ejemplo que los apóstoles nos han dejado. Por último, ciudadanos del cielo. Esto es uno de los gloriosos efectos de conocer ese incomparable valor de Cristo Jesús. Versículos 20 y 21, leámoslo otra vez. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. Qué glorioso final. Vivamos como ciudadanos del cielo, nuestra vida en este cuerpo de pecado, en esta naturaleza que se desgasta día a día y nos lleva en muchas ocasiones de tribulación en tribulación. Esto es un estado pasajero, mis amados hermanos. Estamos de paso. Colosenses capítulo 3, versículo 1 dice Pablo, si habéis pues resucitado con Cristo, es decir, si habéis sido regenerados con Cristo, si habéis nacido de nuevo en Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Hermanos, os dejo una última recomendación. Todos tenemos un pasaporte o un DNI, ¿verdad? Y aquí mi recomendación. De vez en cuando
saca tu DNI o saca tu pasaporte, mira la foto, mira el sello del país que lo expide y al mirarlo, di a ti mismo, yo tengo doble nacionalidad o algunos hasta triple. Mira ese documento y recuerda, estoy aquí de paso. Yo soy ciudadano de un reino que no es de este planeta. Mi Padre está en los cielos. Su Hijo está preparando el lugar de mi eterna morada. Él un día volverá por mí para regalarme un cuerpo similar al cuerpo de su gloria. Y si muero antes de que el Señor venga, tengo la seguridad de que iré de inmediato en espíritu a su presencia y allí estaré con Él aguardando el feliz momento en el cual yo me una a mi cuerpo resucitado que recibiré como regalo para ser semejante a Cristo Jesús en su gloria. Que el Señor nos ayude, nos anime, nos avive para vivir vidas de regocijo porque hemos conocido a aquel que es de valor incomparable, a Cristo Jesús, el dueño y Señor del universo. Él es mi amigo, es mi hermano, soy amado por Él, el Padre me ama, en Él y el Espíritu Santo que Él ha prometido lo ha derramado en mi corazón para que pueda ver esta verdad, vivir esta verdad y glorificarle por medio de estas verdades eternas que nos ha dejado en su palabra. Que el Señor nos guarde, nos guíe. Hasta la próxima vez. Amén.